A continuación, 4 en Canal 4. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Día viernes, último día de la semana, el último viernes del mes de octubre y además tenemos un programa especial para compartir con todos ustedes. 19:04 es la hora, tenemos 26 grados 8 la temperatura, 42 el porcentual de la humedad y te decimos que hay un programa especial porque hoy nos visita en vivo y en directo Esteban Dómina, que va a estar presentando su más reciente publicación. Te contamos que Esteban Dómina nació en Las Varillas, que cursó sus estudios primarios en la Escuela Rafael Núñez de aquí, de la ciudad de San Francisco, y aquí también, pero en el año 1969 se recibió de perito mercantil en el Colegio Nacional San Martín. A partir de allí viajó a Córdoba capital y en la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1976 se graduó de contador público y en 1979 de licenciado en administración. A partir de allí hasta el año 1987 se desempeñó como profesional y como consultor independiente. Y allí por el 1994 y 1995 fue ministro de Economía de la provincia de Santiago del Estero durante la intervención federal que condujo el peronista cordobés, nuestro actual gobernador Juan Schiaretti. En el año 1995 es elegido diputado nacional por la provincia de Córdoba, fue presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados de la Nación y además autor de varios proyectos que fueron convertidos en ley. Cuando termina su mandato se presenta como candidato a diputado provincial, siendo el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Córdoba. Y en esos años, durante los años 2000 y 2001, fue convencional constituyente y miembro de la comisión redactora de la reforma de la Constitución de la provincia de Córdoba. Al año siguiente, entre noviembre de 2001 y febrero de 2002, fue ministro de Producción y Finanzas de la misma provincia. Y viniendo un poco más a nuestros tiempos, te contamos que en el año 2011 fue candidato a intendente de Córdoba por el Frente Cívico, compartiendo la fórmula con Daniel Juez. En diciembre de ese mismo año, del año 2011, es cuando asume como concejal en la legislatura municipal. Como historiador y escritor, Esteban Dómina es conferencista de temas de historia y de realidad argentina y es columnista de historia en medios gráficos, radiales y televisivos de la provincia de Córdoba. Fue condecorado por el gobierno de Chile con la Orden al Mérito de Chile en grado de oficial. Y es que este gran profesional llega no solamente a la ciudad de San Francisco, sino que llega también aquí a Radio Canal para presentarnos en el día de hoy su libro, La Grieta, Historia de Desencuentros Argentinos. Te lo vamos a mostrar previo a pasar a nuestro hall de entrada, en donde nos están esperando todos nuestros invitados. Ahí estamos con Esteban Dómina y La Grieta, el libro que va a presentar en el día de hoy. Su moderador va a ser Daniel Pastore, así que pasamos a nuestro hall para dar inicio a este programa especial del 2 Horas Entre Noticias. Gracias, Evangelina. Bienvenidos, un placer estar aquí con todos los que están presentes y con todos los amigos que nos siguen a través de la pantalla de Canal 4, emitido en el sistema de cablevisión de San Francisco, en los sistemas de cable de Morteros, de Devoto, de Arroyito, de la Villa del Tío, muy pronto también en Las Varillas. Un placer poder llevarles desde Radio Canal, sumar a la agenda de eventos de la ciudad de San Francisco, que es una agenda de eventos oficiales y privados riquísima, sumar un evento de estas características, de esta importancia, como es la presentación de un libro importante, un libro que hay que leer para entender el proceso histórico argentino, el proceso de encuentros y de desencuentros, y poder entender esto que en esta época denominamos la grieta. Y escrito por un hombre que tiene un pasado en San Francisco, donde él se formó, como bien lo decía Evangelina, en sus estudios primarios y secundarios, y un hombre que ha desarrollado una tarea investigativa en el ámbito de la historia muy interesante, porque le ha puesto una mirada cordobesa a la historia. Nos ha enseñado a ver los procesos históricos nacionales desde Córdoba, y es un placer entonces tenerlo aquí con nosotros, presentando que es su último trabajo, recién salidito del horno, y que se denomina, ni más ni menos que La Grieta. Esteban, bienvenido, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, querido Daniel, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí compartir este momento con tantos amigos. Tantos amigos, y vemos aquí gente también de tu
Y sí, porque hoy estuvimos... De tu pasado estudiantil. Estuvimos celebrando el aniversario número 50 de Sí. la promoción 69 del Colegio Nacional y Sección Comercial Anexa, a la que concurríamos nosotros. Qué lindo. Así que fue muy lindo, muy emotivo. Me muy ima- emotivo. me imagino. Estuvimos en el edificio nuevo, bueno, en fin. Nosotros cursamos en el viejo. Claro. Que estoy muy preocupado, tenés que ayudar a que se recupere. Se ese recupere, edificio, eso sí porque es un está en problema. ruinas y es una pena. Sí, es cierto. Esteban, Dale. la grieta. Los que somos contemporáneos a las divisiones que experimentamos en la actualidad, nos da la sensación de que estamos en el peor de los mundos y que es un mundo de enfrentamientos prácticamente, a veces tenemos la sensación de enfrentamientos irreconciliables. Estas divisiones, ¿son una novedad en nuestra historia o tenemos un pasado que la explica, un pasado que le da un sentido histórico? Vos sabés, Daniel, que la respuesta a esa pregunta, que yo también me hice, fue la que me indujo a trabajar en este libro, para compartir con los lectores que la grieta, si bien como término es relativamente nuevo, está de moda, existió siempre. Está presente en la historia argentina y donde pongas el dedo, donde pongas el zoom, te aparece el conflicto, la grieta, con distintos nombres, distintos protagonistas, en algunos casos con mucha violencia, porque tuvimos etapas muy violentas a lo largo de la historia como nación independiente. Así que un poco la idea es, digamos, compartir un paneo de la historia argentina para identificar y descubrir el conflicto que yo suelo decir está en el genoma argentino, porque parece que tenemos más disposición y más predilección por la división, por el enfrentamiento, por la confrontación, que desgasta energía, porque se dilapida, digamos, esfuerzo esterilmente enfrentándonos entre nosotros. Hay cosas muy locas en la historia argentina. A ver, Por ejemplo, contanos. estando nosotros en guerra verdadera con un enemigo externo, como fue la guerra de la independencia, entre 1810 y 1824, que fue cuando concluye esa larga guerra de la independencia, nos dábamos el lujo de estar en guerra a su vez entre nosotros. ¿Por qué? Porque los ejércitos regulares que estaban librando esa guerra eran convocados por el gobierno porteño para defenderlo de quienes, de los caudillos del litoral que venían por ellos. Entonces había batallas en el Alto Perú, que era el verdadero frente de guerra, y enfrentamientos cruentos. Tal es así que este gobierno porteño convoca a los dos ejércitos regulares, el de Manuel Belgrano, el ejército del norte que estaba acantonado en Tucumán, y al de José de San Martín, que ya había cruzado la cordillera, el ejército de los Andes, para llevar a cabo la campaña continental. Belgrano, estamos hablando de 1819 más o menos, ya enfermo, ya en su etapa terminal, con menos espalda política de San Martín, bueno, accede, digamos, acepta que el ejército de Belgrano se involucre a pelear con los caudillos. San Martín, que tenía un concepto igual que Belgrano, pero muy, muy fuerte de lo que era la Unión Nacional, lo dejó explícito muchas veces, es cuando manda a decir de allá, del otro lado de la cordillera, mi sable jamás se va a desenvainar para derramar sangre de hermanos. Bueno, obviamente el gobierno de Buenos Aires le soltó la mano. Toda la última etapa que no puede concluir San Martín es por esto mismo que te estoy contando, porque Buenos Aires nunca le perdonó al padre de la patria que en lugar de venir a defenderlo de estos locos, estos caudillos, de Estanislao López, Pancho Ramírez, Artigas, siguiera adelante con su campaña, que la tuvo que hacer con la bandera de Chile y bancado por el gobierno de su amigo O'Higgins, porque Buenos Aires no le cortó el rostro, como se dice habitualmente, ¿no? Así que fíjate vos, desde esa primera hora ya teníamos estas situaciones. Un poquito más atrás, uno ve, por ejemplo, o tiene el concepto cuando estudia historia en las escuelas, especialmente en la secundaria, también en la primaria, y nos vamos a la primera junta y le decimos primer gobierno patrio. Y generamos la sensación allí de que, bueno, era un grupo de gente que estaban todos convencidos de la misma cosa y de que tenían que hacer determinadas acciones. ¿Esto era así? ¿No? ¿Y qué incidencia tiene también en la comprensión de la actualidad que nosotros tengamos esa percepción de unidad que no sé si estaba, vos nos lo dirás? No, no era así para nada. La primera junta fue de composición transaccional, lo único que los unificaba era la decisión, digamos, de tener un gobierno propio y de apartar al virrey Cisneros en ese momento, pero nada más. Tal es así que lo que se presenta en los libros, en los manuales, en el relato escolar como la Revolución de Mayo, lo fue a medias, porque en realidad la Declaración de la Independencia se demora 6 años y recién se da ese paso trascendental en
en 1816, en Tucumán. Todo ese tiempo fue de gran ambigüedad política, porque pensá vos que todo lo que se hacía, a pesar de que estamos en guerra y había gobiernos locales, se hacía en nombre del rey. Todo el papelería oficial, todas las fórmulas oficiales eran en nombre del rey, que como estaba prisionero de Napoleón Bonaparte, Fernando VII, bueno, especulábamos con esa vacancia. El problema se presentó cuando Napoleón cayó derrotado y este señor volvió al trono y ahí las papas quemaban. Vos decías la primera junta. La primera interna patria surgió a los 5 minutos. El 25 de mayo de 1810 se sentaron a la mesa los integrantes de la junta y ahí nomás se planteó el conflicto entre Saavedra y Moreno, que se resuelve con la eliminación de uno de los dos, como es lo que un poco va a pasar a lo largo de la historia. Moreno, que se lo tiene como el numen de la revolución, con mérito, duró 6 meses en vidriera. En diciembre de 1810, perdió la pulseada política con Cornelio Saavedra y lo despacharon a Inglaterra en un exilio disfrazado de misión diplomática, y no solo eso, muere en alta mar, y todavía hoy se discute si fue una muerte por la mala praxis de quien le administró un medicamento o fue un homicidio. Hasta hoy mirá cómo arranca la grieta, que no se llamaba en ese momento grieta, pero el conflicto. Y Saavedra, vos dirás, bueno, entonces Saavedra 6 meses más, se perdió una batalla Huaqui en la primera campaña del Alto Perú y se lo llevó puesto. ¿Y cómo estaban las provincias y específicamente Córdoba respecto, por ejemplo, de la Revolución de Mayo? Porque eso también nos puede ayudar a entender un presente de Córdoba. Totalmente. Es muy importante lo que decís. Para entender por qué los cordobeses somos como somos, tenés que empezar a contarles, con todo respeto, el cuento del clamor. El clamor fue el fusilamiento de las autoridades de Córdoba, más Santiago de Liniers, el héroe de la Reconquista que estaba viviendo en Córdoba, porque las autoridades locales, y estoy hablando del gobernador intendente, el jefe de la guarnición, pesos pesados, el obispo, se negaron a acatar lo que para ellos era una decisión tomada en Buenos Aires sin consulta, inconsulta. Entonces, ¿qué hicieron de allá? Le mandaron una expedición militar que lo pasó por las armas. Clamor es por las iniciales de los fusilados. Concha, Gutiérrez la Concha, el gobernador, Liniers, y así, ¿no es cierto? Allende, el jefe de la guarnición, Moreno, Orellana, el obispo que zafa por su condición de obispo, y Rodríguez. Ese cuentito, insisto, con todo respeto del clamor, sí, es el que ya plantea que Córdoba entra con el pie izquierdo en el proceso de construcción de nación independiente, pues a partir de ahí está intervenida. Los gobernadores de Córdoba, hasta 1815, los designaban de Buenos Aires. El primer gobernador que logra imponer el cabildo cordobés es José Javier Díaz, que lo tenemos un poco olvidado, ninguneado. Y es un hombre, y fíjate vos, Dani, Córdoba en ese momento pertenece o forma parte del protectorado de los pueblos libres, de Artigas. O sea que estaba enfrentado abiertamente con Buenos Aires. El protector de los pueblos libres es el conjunto de fuerzas políticas y provincias que nuclea Artigas, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Las Misiones, Córdoba. Pero Córdoba tiene una decisión muy importante cuando decide enviar diputados al Congreso de Tucumán. Que el resto del protectorado, las provincias, no enviaron. Y acá, rápidamente, otra postilla para hacer notar. Vos decís, la declaración de la independencia debió ser un acto de acuerdo unánime. No, faltó la mitad del mapa de ese momento. A Tucumán no concurrieron las provincias que estaban formando parte del protectorado, salvo Córdoba, que tuvo una actitud muy importante porque inclinó la balanza hacia el lado de la independencia. Pero fíjate vos que en un hecho tan trascendente, sin embargo, tampoco estuvimos de acuerdo. Estas confrontaciones, estas grietas a lo largo de la historia, para utilizar un término actual extendido a nuestros 200 y pico años de historia, se han zanjado a veces vía negociaciones. Estoy pensando en Moreno y en Saavedra, una negociación que lo mandan a... lo despachan de embajador a Gran Bretaña. Pero hubo en momentos en los que esas grietas se zanjaron de una manera violenta. Describinos, como vos lo haces en tu libro, algunos de esos momentos donde el enfrentamiento llegó a extremos de violencia. Bueno, ahí nomás, después de la guerra, hace un rato dijimos, Dani, que durante la guerra hubo grietas. Después de 1820, cuando cae el directorio, el último gobierno nacional, las provincias recuperan su soberanía y es la hora del federalismo, bueno, ahí se desató la guerra interior. En Córdoba tuvimos manifestaciones muy concretas.
un héroe de la guerra de la independencia, José María Paz, referente del ejército de Belgrano, destituye a otro miembro del Estado Mayor del ejército de Belgrano, Juan Bautista Bustos, en la guerra interior, y hay batallas, y después viene a tratar de reponer la situación Juan Facundo Quiroga, un caudillo de todo lo que es la zona de La Rioja y Cuyo, y hay dos batallas tremendas, y estamos hablando de tiempos de paz, entre comillas, porque la guerra ya había terminado. Ni hablar del paroxismo del enfrentamiento y del conflicto, que es cuando, otra vez, un héroe del ejército de los Andes fusila, sin juicio, a un héroe del ejército de Belgrano, cuando Juan Lavalle, en 1828, fusila a Manuel Dorrego. Esa es la postal más fuerte del enfrentamiento, que se va a prolongar, porque después de eso vino el tiempo de Rosas, ¿te acuerdas? Sí. Rosas va a gobernar la provincia de Buenos Aires y se convierte en referente de la Confederación entre 1835 y 1852. Y también Rosas tuvo muchos problemas de grieta, podríamos hablar, entre rosistas y antirrosistas. Hay en el debate intelectual piezas que ponen en la superficie lo que estoy diciendo. Sarmiento, que era un antirrosista mal, escribe el Facundo como un alegato político en contra de Rosas. A pesar de ser una pieza literaria exquisita, es un alegato político. Y fíjate que tiene que ser un referente del mismo palo federal, justo José de Urquiza, el que derrota a Rosas y lo desaloja del poder en 1852, en la batalla de Caseros. ¿Qué te quiero decir? Estaba todo entreverado, todo mezclado, y lo malo de la cosa es que mucha energía, en un momento clave donde había que sentar las bases de la nación independiente, estábamos derramando sangre de hermanos, se perdieron muchísimas vidas, eran muy cruentas las batallas. Acá cerca se libró una de las peores, Quebracho Herrado. Acá nomás. ¿Cuánto está Quebracho Herrado de acá? 10, 12, 15, 20. 1840, cuando Juan Lavalle, que viene a tratar de derrocar a Rosas, bancado por las grandes potencias, por los unitarios que estaban refugiados en Montevideo, se enfrenta con el ejército rosista en Quebracho Herrado. Fue una carnicería que siguió después de la batalla, porque esas batallas eran todavía más cruentas que las de la guerra convencional, porque no se tomaban prisioneros, era de huello. Los pobres diablos que perdían corrían por el campo tratando de salvar el pellejo. Eran tiempos muy sanguinarios. Por eso te digo, ese siglo XIX, la grieta es eminentemente violenta. Y se extiende, bueno, qué sé yo, si nos queremos venir más rápido, tenés la llamada conquista del desierto, que también es un episodio cruento de la... No lo quiero ahora analizar, pero digamos, forma parte de esta historia de conflictos resueltos por la vía violenta, ¿no? La campaña, digo, de Julio Argentino Roca para desalojar los pueblos originarios. 1853 resuelve de alguna manera ese nivel de enfrentamientos, pero sin embargo aparecen nuevas confrontaciones. Te tengo que dar una mala noticia. A ver. No resolvió nada. No resolvió tampoco. ¿Por qué? Porque fíjate vos, otra vez, vos decís, bueno, se sacaron de encima a Rosas, sí. Se van a Santa Fe a hacer la convención constituyente. ¿Estuvieron todos? No, Buenos Aires no estuvo. Y Buenos Aires era y es la provincia de peso que marca el fiel de la balanza. No estuvieron. Y no solo eso, Dani. Se desata una guerra, una más, entre 1853 y 1861, entre Buenos Aires, con su ejército liderado por los halcones porteños, Mitre, Valentín Alsina, con el bando federal que había establecido su capital en Paraná. Y ahí tenemos otro cordobés ninguneado, Santiago Derqui, presidente de la Confederación Argentina con sede en Paraná en esa época. Tiene una callecita de 3 cuadras en Córdoba. 2 batallas también muy violentas, Cepeda y Pavón. Y Pavón marca el fin del federalismo. A partir de Pavón, el federalismo quedó reducido a la letra muerta de la Constitución. La Constitución asegura todo el formato federal. Minga. No hay federalismo en la Argentina. Se perdió en 1861, en la batalla de Pavón, cuando los porteños y Mitre se adueñan del resto del país y vuelve la violencia. Una de las primeras víctimas, y de las tantas, es por ejemplo el Chacho Peñalosa, el último caudillo federal que trataba de enfrentar esa locomotora que se venía encima. ¿Cómo termina? Degollado con la cabeza exhibida en una plaza de Olta, de su Rioja natal, como escarmiento del mitrismo duro. O sea que
sigue la violencia, el conflicto está envuelto en el siglo XIX en violencia. Y guarda que en el XX va a reaparecer la violencia y mal, ¿no? Y la generación del 80, de alguna manera no genera un espacio y condiciones en el país cuyas condiciones son las que explican la existencia de nuestra ciudad y de nuestra región. ¿Es el periodo menos conflictivo en términos de enfrentamientos, o también los hubo, estuvieron en estado larvario, o se generaron allí condiciones para que después aparecieran? Muy lindo lo estás planteando, porque te tendría que decir sí, pero no. O sea, sí, fue un momento fundacional, claramente. Porque todo lo anterior es como que a partir de ahí hay un antes y un después. De la Argentina anterior, la Argentina del enfrentamiento, de las guerras, de los caudillos, y ahí empieza la Argentina moderna. Porque a partir de la apropiación de las llanuras, de los campos, el tendido de los ferrocarriles, la llegada de inmigrantes, la educación pública, la fantástica ley 1420, la apertura de la Argentina al mundo, la Argentina se pum para arriba, porque todas sus potencialidades le permiten colocarse entre las naciones. Pero ¿qué pasa? ¿La grieta cuál era, Dani? Que esto era una élite iluminada, unos tipos, unas cabezas fuertes, muy importantes de esa época, pero muy lejanos de lo que era el pueblo. Tal es así que ahí nace la resistencia, que termina con un presidente cordobés, otro más, Miguel Juárez Celman, la famosa Revolución del Parque, y el radicalismo, que nace como respuesta a la falta de institucionalidad, porque este panorama virtuoso que yo te estaba diciendo se contrapone a que la letra de la Constitución no se aplicaba, las elecciones eran en broma, no había padrones, no había partidos, se hacía una fila de paisanos, donde estaba en las parroquias, donde estaba sentado en una mesa el escribiente, de un lado el puntero, del otro lado el comisario, venía el pobre diablo mandado por el patrón y le preguntaba: ¿y a quién vas a votar, che? Y al doctor, ¿a quién voy a votar? Si el pobre diablo decía otra cosa, lo metían en cana. Entonces, eso eran las elecciones. Hay que reconocer que el radicalismo enfrenta ese radicalismo, ¿no?, de aquella época, de Alem, de Irigoyen, esa situación, que se remedia recién y parcialmente con la ley Sáenz Peña, que recién se aplica en 1912 por primera vez. Fíjate vos, Sáenz Peña, un representante de esa generación que decís vos, un aristócrata, pero tiene la visión de decir: esto no va más así, esto no. Entonces abre el juego, digo parcialmente, porque recordemos, sobre todo las damas, que el voto era masculino. O sea que no votaba todo el mundo. Las damas van a tener que remar todavía unos cuantos años para poder votar. Y en esa época aparece otro tipo de conflictividad que se extiende hasta la actualidad, que es la conflictividad social, es decir, los reclamos que terminan en episodios como la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde. Por eso es perfecto. O sea, vuelve a aparecer la violencia. Una violencia muy fuerte. El 1 de mayo de 1909, que eran jornadas de lucha, movilizadas por socialistas y anarquistas, que eran los referentes de la incipiente clase obrera de esa época, la pasaban muy mal. La policía cargaba y tiraba con balas de verdad. Cada vez que pasaba esto había muertos por doquier. La Semana Trágica de 1919, que decís vos, tuvo un montón de víctimas, porque se aplicaba ahí sí en serio la llamada mano dura. ¿Y por qué era esto? Bueno, porque realmente la respuesta social a la mayoría de ese pueblo no existía como tal. El sistema educativo funcionaba y era lo mejorcito que tenemos, pero no había salud, no había hospitales, no había nada, no había jubilación, no había jornada laboral. Entonces el reclamo era muy fuerte y la represión también. Todo ese tiempo, y se extiende casi hasta 1830, está teñido por esta tensión que vos dices social. 1930. 1930, perdón, 1930. Sí. Tito, se van generando, vamos avanzando en esta línea histórica muy rápida, pero que la verdad que un tren bala. Tu capacidad de síntesis es extraordinaria. Vamos llegando a un momento que, bueno, también nos debe ayudar a explicarnos la actualidad, pero como proceso histórico, que es lo que tratamos de hacer aquí y lo que tratás de hacer vos en tu libro, que me parece que es el aporte más extraordinario que estás haciendo con este trabajo. Se empiezan a generar las condiciones para la irrupción del peronismo. Claro. Peronismo, antiperonismo. ¿Es esa digamos, la última grieta que estamos viviendo incluso en la actualidad?
Sí, está bueno ese planteo. En 1930 ocurre la primera tragedia institucional republicana, que recordemos el primer golpe de Estado del siglo XX, el que desaloja a don Hipólito Yrigoyen de su segundo mandato, encabezado por un general de ideas fascistas, Uriburu, que produce esta primera tragedia que después se va a repetir a lo largo, lamentablemente, del siglo XX. Se abre la famosa década infame, como se la suele llamar donde la grieta emerge de nuevo y mal, porque es otra década de desesperanza, de conflicto, donde aparece el pensamiento nacional. A esa etapa pertenecen Scalabrini Ortiz, Jaureche, con un mensaje, digamos, de desamparo ante la felicidad. Y ahí viene, como dices vos, como producto de esta situación, emerge, aparece el gran actor político del siglo XX o de la segunda mitad, que es el peronismo. En 1945 el peronismo marca un antes y un después. Aún a los que no simpaticen o no les guste el peronismo, esto es simplemente una verdad objetiva. El peronismo ocupó la centralidad desde entonces hasta hoy de la política argentina. Y el tablero o la baraja política se conformó, como bien señalaba, en función de peronismo-antiperonismo, con pasajes muy violentos. No lo tenemos muy presente, y a lo mejor muchos jóvenes no lo saben siquiera. En 1955 hubo uno de los crímenes más terribles de nuestra historia, el bombardeo a Plaza de Mayo, un día hábil, al mediodía. Se llevan contados, qué sé yo, 400 víctimas civiles, aviones de la Marina, que bombardearon para matarlo a Perón. Perón estaba refugiado, no lo mataron, pero liquidaron un montón de gente. El año siguiente, el 56, ya con la Revolución Libertadora, se producen los fusilamientos en José León Suárez, también retratados por Rodolfo Walsh, claro, en la Operación Masacre. ¿Qué te quiero decir? Que la grieta no se resolvía en discusión o debate o posiciones intelectuales que son siempre bien aceptadas, en función de mucho conflicto y mucha violencia, y el siglo XX fue casi así hasta el 83, porque fíjate que hay una sucesión de golpes de Estado que desembocan en esa noche terrible de los argentinos, que es entre 1976 y 1983, con la cantidad de víctimas y el terrorismo de Estado, ¿no es cierto? Ese fue el paroxismo de la violencia. Pero tampoco de 1983 hasta acá podemos decir que hemos superado esta cuestión. De hecho, estamos envueltos, inmersos en una grieta, digamos, una vez más, digamos. Todavía no logramos encontrar el espíritu de unión de los argentinos. La búsqueda del espíritu de unión es lo que explica, de alguna manera, que nosotros describamos los enfrentamientos en la sociedad como una grieta. Ahora, es deseable, pero ¿hay alguna sociedad en el mundo, en la historia, que haya logrado esa unidad que nosotros nos tenemos planteada como ideal, pero que, como es un ideal, cuando uno se plantea ideales inalcanzables, se encuentra ante la frustración de que en el camino uno no llega, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos lleva a decir que vivimos en una grieta que en la actualidad, insisto, como contemporáneo nos da la sensación de que es imposible de resolver. A ver, ¿debemos esperar los argentinos resolver esta grieta y llegar a una especie de limbo de unidad, o debemos aprender a convivir con esta idea de confrontación, pero en un marco de civilidad? Fuiste al hueso, como te gusta. Como me gusta, sí. Fuiste al hueso. Porque lo que vos dices es absolutamente cierto. La historia de la humanidad es la historia de conflictos, de guerras, de violencia. No es una historia tranquila la historia de la humanidad, todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, cabe, como vos bien dices, ¿por qué tenemos que creer que nosotros podemos hacer el milagro de conseguir esa quimera? No. Es más, yo tengo un punto de vista en lo social hegeliano. Lo explico en dos palabras. Hegel es el que rescata el conflicto, él lo llama la contradicción, como motor de historia. Él dice, la historia gira alrededor del conflicto. Si no hay conflicto, no hay historia. ¿Pero qué dice? Él es el que... esto lo inventó Aristóteles, Platón, ¿no? Él lo toma y lo lleva a la ciencia social. Entonces dice, se produce el fenómeno que él llamó tesis, mi posición, antítesis, la tuya, el enfrentamiento y nacimiento de una tercera, la síntesis. ¿Por qué te cuento esto? Porque a mí me parece que nuestra incapacidad... Que a su vez es tesis... Y se convierte en una tesis porque aparece otro
Claro. otra antítesis, entonces se hace otra síntesis, aparece otro, y eso hace avanzar. Ese es el motor de la historia, motor en términos bien metalúrgicos, podríamos decir. Pero ¿qué pasa con nosotros? Parece que nos cuesta muchísimo, tenemos una gran afición por la contradicción, por el conflicto, por el lío, por la división, pero somos incapaces de hallar la síntesis superadora. Entonces estamos o siempre en el mismo lugar o peor aún retrocediendo. Entonces lo que vos planteabas, ¿es una quimera plantear la unión nacional? No, y tampoco tiene que ser unánime, porque no hay unanimidad, al contrario, pero tiene que haber síntesis, en el sentido de que un proceso virtuoso que nos haga avanzar, que nos permita aprovechar las potencialidades y ventajas. Dani, algún día me tenés que invitar para que hablemos, porque no tenemos tiempo hoy, del desaprovechamiento, que sobre todo lo ven los de afuera, de las virtudes y potencialidades que tiene la Argentina. Argentina tendría que estar peleando en la Superliga a la punta y está peleando el coeficiente del descenso ahí con Sportivo Belgrano. ¿Qué te quiero decir? Argentina no tiene problemas. Vamos a lo que no tiene, rápidamente, no tiene problemas climáticos, la mayor parte de su territorio está en clima templado, tenemos una costa atlántica de 5.000 kilómetros que la aprovechan otros, tenemos una pampa húmeda que es envidia del mundo, tenemos minerales, tenemos petróleo, tenemos vaca muerta, no tenemos conflictos raciales, el crisol de raza, todos somos hijos de pueblos nativos o de inmigrantes que vinieron a trabajar, no tenemos problemas religiosos, en nuestra Córdoba tenemos el Comipaz donde los credos conviven. Entonces nos miran los de afuera, es un enigma. ¿Qué les pasa, loco? What happened with you, dicen los gringos. Porque sinceramente ahí sí tenemos que mirarnos en el espejo. A ver. Porque evidentemente el problema es nuestro. Entonces vos podés decir, ¿y entonces de quién es la culpa? Qué lindo, la culpa es un juego que nos encanta. Claro. Acá hay algunos veteranos que se Casi siempre la buscamos afuera, digamos. Claro, porque ese era el Gran Bonete. El Gran Bonete consistía, vos eras muy joven, nosotros jugábamos, en que nunca lo tenías vos el color. No, ¿quién lo tendría? Y no sé, señor. Entonces era cuestión, porque el juego consiste en no tener nunca la culpa. Y en eso somos grandes expertos. Pero cuando uno va a los hechos, la culpa la tiene alguien. Por ejemplo, rápidamente, el Titanic. Todos hemos visto la película de DiCaprio, Leonardo DiCaprio y todo eso. Que se lleva puesto un témpano, un iceberg en 1912, el mejor transatlántico del mundo. Entonces vos decís, a ver, esa tragedia, ¿tiene responsables o no? Y, obvio. ¿Y quiénes son los responsables? Los que estaban en la cabina de mando, con los binoculares, con el instrumental, vigilando, mirando, cuando el capitán presionaba el acelerador para batir el récord, o los pobres diablos que estaban en la última cubierta paliando carbón y no sabían si era de noche o de día. Obviamente que la mayor responsabilidad siempre recae en las clases dirigentes. Y acá no lo estoy reduciendo a la política, porque cuando digo clase dirigente hay que abarcar a toda la dirigencia. A la política, a la empresaria, a la religiosa, a la sindical, a la cultural, a las corporaciones, a todo el mundo, los que dirigen. Y estamos en un momento, mira, Dani, ya pisando la actualidad, donde la realidad nos va a obligar a hacer este examen de conciencia. Nos va a obligar a la realidad. Hay que mirarse mucho, ojo, no estoy diciendo, ni comparando, ni diciendo esto es igual, para nada, pero hay que mirarse en el espejo de Chile. No son cuestiones que pasan por mala suerte. Ese tipo de cuestiones pasan, esas rupturas, esos procesos disruptivos, cuando no se han tomado los debidos recaudos, y es hora de que los vayamos tomando. Sea quien sea al que le toque dirigir que esperemos que no sea el Titanic, donde está, porque nos tiene de pasajeros a todos, sea el que sea, la agenda es la misma, la agenda del problema es la misma, y algunos acuciantes, pero otros que a lo mejor no asomen hoy como prioritarios, también hay que meterle mano. No podemos seguir resignados a no tener un país federal, no podemos seguir aceptando que una provincia, porque tiene el 40% de los habitantes, te ponga el presidente. Porque con el disparate de haber eliminado el colegio electoral, ¿te acuerdas? En los años 90, claro. Cuando se reformó la Constitución, el colegio electoral es el mecanismo que tienen, por ejemplo, los americanos y varios, para equilibrar un poco los desajustes poblacionales. Claro. Nosotros se la dejamos servida para que Buenos Aires te ponga el presidente. Si te clavan 20 puntos en Provincia de Buenos Aires, ¿cómo los recuperas? Entonces estas cosas, tarde o temprano, va a haber que... Qué paradoja, ¿no? Porque fue una negociación de un provinciano para poder... encontrar la reelección. Pero el provinciano lo único que quería, la RR. Claro. Estamos hablando en 1994 cuando Carlos Menem y Raúl Alfonsín firman el famoso Pacto de Olivos.
Carlito llegó a la negociación para obtener la reforma de la Constitución, obtener un mandato consecutivo. Alfonsín, que ese gran referente republicano que tuvimos, sabía que perdía la elección, por eso aceptó negociar, pero trató en todo caso de incorporar algunos mecanismos para disminuir un gran problema que tenemos, que es el hiperpresidencialismo. Entonces ahí cuando se metió, ¿te acuerdas? El tercer senador, el defensor del pueblo, el consejo de la magistratura, el jefe de gabinete, mucho de eso quedó dibujado. Pero yo digo, lo que trato de decirte es que no fue un acuerdo así en serio, podríamos decir. Fue en serio porque dio resultados, se hizo la convención, se reformó la Constitución, ahí la tenemos. Pero digamos, no era el espíritu el mismo. Fíjate una reflexión si tengo tiempo. Así como el conflicto te aparece en todas las épocas, tiempos y etapas de la historia argentina, hay que buscar con lupa los acuerdos. Hace un rato te decía y comentamos que en 1816 declaramos la independencia con sillas vacías. En 1853 sancionamos la Constitución con sillas vacías. No hay muchos ejemplos. Nos pasamos hablando del Pacto de la Moncloa. Les encanta nuestra dirigencia en la retórica. El Pacto de la Moncloa son los que permitieron a España salir del medioevo franquista, ya por 1977. Sería bueno que alguna vez lo intentemos en serio, lograr un acuerdo. Y lo que yo te decía es que esto, más allá de la voluntad de la dirigencia, que hasta aquí no la ha demostrado, va a ser impuesto por la circunstancia y por la propia sociedad, porque son cambios muy necesarios para que la Argentina pueda avanzar, si no, la vamos a pasar mal. En tren de ser optimistas, digamos, que es mi mirada de la vida y de la historia, ¿no ves una... Vos nos describiste, insisto, en una síntesis extraordinaria, el nivel de conflictividad de la historia argentina desde 1810 hasta la fecha. 40 años atrás, nada más, nosotros zanjábamos nuestras diferencias con bombas. Con violencia. Puestas por grupos guerrilleros a grupos civiles, por la reacción que tuvo en su momento el Estado a través del terrorismo de Estado. Se cuentan de a miles los muertos de uno y de otro lado. Sí, hace nada más que 40 años. Sí, señor. Del 83 a la fecha, tenemos un nivel de grieta, digamos, de confrontación, pero ¿no ves un dato positivo de la evolución de nuestra sociedad en el hecho de que los hayamos resuelto al menos por todos estos 30 años, 30 y pico de años, que los hayamos resuelto en un marco institucional? ¿No te parece que eso es un dato que puede ser esperanzador y que en ese contexto podamos empezar a encontrar síntesis? ¿O tu conocimiento de la realidad, de los dirigentes actuales, tu vínculo con la realidad, te hace ser pesimista todavía? No, yo comparto y adhiero a tu postura de que hay que mantener el optimismo porque nos va a todos en esto, pero eso no puede sonar a consuelo, como diciendo, bueno, pues podríamos estar peor. Sí, la ley de Murphy siempre puede estar peor, claro, pero también podemos estar mucho mejor, por lo que decíamos de las potencialidades. Es insólito, Dani, que la Argentina, un país productor de alimentos, tenga problemas de hambre, o que el 40% casi de la población esté bajo la línea de pobreza en este país. ¿Qué nos hubiera pasado, pienso yo, si nos hubiera tocado Canadá, que nos llevó, largamos juntos y nos sacó 10 vueltas? Canadá, no sé si los amigos saben, tiene 6 meses bajo hielo, y vos para ir de un lugar a otro vas por una galería subterránea, calefaccionada. Si acá tuviéramos el clima, nos morimos todos. ¿Qué quiero decir? Que nosotros también tenemos una gran responsabilidad, que no podemos resignarnos al fracaso. No lo estoy planteando desde el pesimismo, pero no podemos aceptar alegremente o sin una autocrítica debida que venimos fracasando. La democracia de 1983 hasta acá fracasó en ese sentido, y pasó por momentos muy, muy jodidos. El 2001 la gente pedía que se vayan todos. O sea, ¿qué más prueba tenés de que la gente vivía como fracaso esa primera etapa, gritando, pidiendo con las cacerolas que se vayan todos? Y cuando eran todos, eran todos. Felizmente, porque otra vez, somos afortunados. ¿Te acordás la mano de Dios? Claro. Estuvimos viendo el abismo así de arriba. ¿Viste? Como las películas, sí, las bolas rompiendo allá en los peñascos. Y vos a punto de caerte. Y cambia el viento en el mundo, viene el famoso viento de cola, las hojas pum para arriba, fiesta. Nos corrimos 20 centímetros y ya pusimos la mona, beso a beso, descorchar, hacíamos el trencito como los casamientos. No podemos seguir apostando a estas cosas, a que la aventura nos resuelva los problemas.
porque ojo, tampoco está dado el contexto para que pasen estos milagros. Acá vamos a tener que poner nosotros. Y en eso es muy importante entonces lo que vos decís. Ese optimismo tiene que venir de la mano de una actitud muy responsable, muy consciente, muy solidaria y un compromiso muy fuerte de la dirigencia. Porque si no nos vamos a ir del tacho, ¿eh? Vos sos un hombre, bueno, obviamente comprometido con la realidad que nos toca vivir y sos un protagonista de esta época a nivel provincial, a nivel nacional. ¿Ves en la política el análisis de esta realidad que vos describís y alguna capacidad de reacción cuando digo la política, en los actores políticos actuales que son de tu conocimiento todos? ¿Ves en estos actores políticos que tenemos en la actualidad, llegue cual llegue, alguna señal que te indique que podemos transitar el camino de la búsqueda de una síntesis, que después será tesis de otra antítesis, pero al menos una síntesis? Sí, está claro. Yo veo a la dirigencia política muy ombliguista, perdóname la expresión, sí, muy ombliguista, o sea que tiende a mirarse a sí misma, al ombligo. Y cuando está, digamos, el sector político que fuere, como bien decís vos, no estamos hablando ni particularizando, estamos hablando de la cultura política. Cuando esa fuerza política está fuera del poder, juega fuerte para llegar al poder. Y cuando está en el poder, quiere quedarse todo el tiempo posible. Esa dinámica no es proclive a los acuerdos, eso no facilita los acuerdos, porque si el poder es mío, 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 entonces es muy difícil acordar con otros sectores, que es lo que necesitamos. Por eso te digo, vos me preguntás, la clase política, y va a tener que revisar esa postura, porque no da para más este tironeo, estas grietas, porque necesitamos ponernos de acuerdo en unas cuestiones básicas, lo que decíamos un rato, el pacto de la Moncloa. Hay cuestiones que son prioritarias, no van a esperar nada, porque hay cuestiones que todos sabemos que afectan a la vida diaria de la gente, que va a haber que resolverla de inmediato. Pero hay otra agenda que hay que ponerla sobre la mesa, la agenda que yo le llamo estratégica, por decir, con temas como los que estábamos diciendo. Por ejemplo, Dani, así, abuelo de pájaro, hay que recuperar la calidad de la educación argentina. La educación argentina, la ley 1420, la escuela pública de sarmientina, fue la turbina que permitió el crecimiento, la promoción de esta Argentina, la igualación, un factor fantástico de inclusión. Hemos ido dejando en el camino. Tenemos que recuperar la potencia que tiene la escuela, la educación. Bueno, esto en una agenda estratégica, porque esto tampoco se hace de la noche a la mañana. Y así te podría mencionar varios temas, que claro, no son prioritarios frente a lo mejor la demanda acuciante del que está pasando hambre o del jubilado que no puede comprar los medicamentos del PAMI. Pero hay que hacerlo. Se nos va el tiempo volando. Una o dos preguntitas de carácter personal. Vamos a ir hasta las 8 en vivo. Bueno. Después nos vamos a quedar con los amigos a charlar un rato si tienen ganas de hacerte alguna consulta a ellos. Este grupo excelente que hemos logrado reunir en torno de esta presentación del libro. Desde el punto de vista personal, estás en la actividad política, tuviste cargos muy importantes. ¿Desde dónde te parece que podés influenciar más en la realidad? ¿Desde la acción política concreta o desde el ámbito de la opinión, de la escritura, del estudio de la historia? ¿En dónde sentís que hiciste, esto es personal, ¿no es cierto? ¿Desde dónde sentís que hiciste el mayor aporte a la sociedad? Qué bueno, porque me obligás a contar cosas que me están pasando en este momento, acorde. Me parece, la política no la voy a abandonar nunca, pero voy a tratar de ejercerlas desde otro lugar, no desde cargos ni de cuestiones así. No porque reniegue de lo que hice, lo hice del modo más cabal, me puede haber salido mejor o peor, algunos pueden estar contentos y otros desconformes con lo que uno hizo, listo. Es parte de un balance, pero hacia adelante me parece que yo puedo, con la experiencia y la posibilidad de compartir cuestiones como esta, operar de otro lugar, desde el lugar que estamos diciendo, el pensamiento, la reflexión, de ayudar a ordenar algunas ideas para buscar el mejor curso de acción, trabajar mucho con los jóvenes, Dani, me encanta. Vos sabés que la paso tan bien cuando me invitan de las escuelas, porque uno tiene a lo mejor el preconcepto que los chicos no te van a entender. No, para nada, hoy están hechos unos aviones.
o los millennials, los centennials, generación X, vos debes andar, no quiero deschavarte, pero estás ahí. Yo soy lo que llamamos un baby boomer. Los baby boomers somos los veteranos. Pero hoy ya tenés los millennials en la cancha, los centennials en la cancha, que te dan vueltas, te agarran con esos aparatitos, te hacen de goma. Pero se interesan mucho. Yo para bajarme algunos años digo que, repito lo que decía un dirigente cordobés, que bueno, ha caído en desgracia porque ha hecho de la suya, Luis Medina Allende, que decía que el hombre... Era muy divertido. Era divertido. Luis Medina Allende era un cordobés divertido. Bueno, para algunas cosas, para otras ha dejado una marca complicada, pero decía que el hombre tiene la edad de la mujer que lo acaricia. Así decía. Así decía. Entonces yo, claro, tengo unos cuantos años menos. Pero es cierto que a los jóvenes les interesan todos estos temas. Yo lo puedo dar fe de eso. Y creo que hay que trabajar mucho. Por eso me decías, ¿dónde veo yo que puedo aportar? Bueno, en esas cosas, en compartir. De hecho lo hago, voy con mucho gusto a las escuelas. Trabajar en esa dirección porque vamos a necesitar además un cambio cultural, Dani, un cambio cultural. Volver a recuperar valores que fuimos dejando en el camino. Yo hablé de la educación, pero podríamos hablar un rato largo de la cultura del trabajo, del esfuerzo. Acá estamos en San Francisco. Los que pertenecemos a esta generación sabemos qué valores nos inculcaban. Hoy lo decíamos en la reunión de la promoción 69, hicimos un homenaje a esos profesores que más allá de su sapiencia, su capacidad académica que la tenían, inculcaban valores. Y el valor te es una herramienta, un arma que te permite enfrentar la vida con mejores chances. Tenemos que ir por ese lado, me parece. ¿Y te parece que la educación en la actualidad está complicada? Y está complicada porque a su vez ha cambiado el mundo, hay técnicas, hay contenidos, hay pedagogía, no podemos seguir insistiendo en la educación enciclopédica que tuvimos muchos de nosotros, que nos enseñaban todo de todo. Entonces yo me alegro porque felizmente la aproveché mucho, pero no creo que sea lo mejor. Entonces hay que hacer los que saben tienen que reformular el sistema educativo, los contenidos, los procedimientos, la pedagogía, las herramientas para que preparemos mejor a la joven generación. Una o dos conclusiones que te haya dejado este trabajo, este estudio que hiciste, que no hayamos repasado en este recorrido rápido, para que la gente que nos sigue a través de la tele fundamentalmente, no se vaya sin eso. Y por supuesto el libro lo pueden encontrar en librerías, ¿no?, de la ciudad o de Córdoba. ¿Alguna cosita que te haya dejado? No, el libro es, como bien dijiste vos, contarle a quien tenga interés o quiera saber qué es el libro, lo que hicimos hoy. Un paneo de las distintas etapas, procurando identificar el conflicto, que hoy llamamos grieta, los protagonistas y la significación que tuvo en cada etapa, y el carácter que tuvo, casi hasta el presente. Arrancamos de la Argentina como construcción de nación independiente y llegamos casi hasta estos días. ¿Qué deja la sensación? Lo que voy a repetir, porque es esto un poco lo que dijimos al principio, la sensación de que somos muy afectos al conflicto. Estamos en San Francisco, tiene una vasta zona rural. En el campo dicen cinchar para el mismo lado. La cinchada era, viste cómo se tiraba, que seamos capaces, en lugar de cinchar cada uno para su lado, cinchar para el mismo lado. O sea, que el esfuerzo se canalice positivamente. Y me vuelvo a apartar, Dani, de lo que vos me llamaste la atención. Ojo que el conflicto y la violencia es el motor de la historia, pero también es cierto que es un derrame inútil, un desgaste de esfuerzo, no ir para el mismo lado y acordar en cuestiones básicas. Me parece que ahí está el problema. Por eso te dije hace un rato que así como te aparece la división donde quieras, no te aparece el acuerdo. Casi no aparece. Mirá, el abrazo Perón-Balbín, por ejemplo, como una cosita así, una anécdota, y muy poco más en materia de encuentro de Argentina. Ese abrazo, recordemos, fue en noviembre del 72, cuando Perón vino de un largo exilio de 17 años, Balbín era un antiperonista mal, estuvo en cana con el régimen peronista, porque lo metieron preso en el 45 al 55, pero sin embargo los dos entendieron que había que ponerse de acuerdo para que la Argentina pudiera superar ese momento. Y se produjo, pero digo, es cierto, no hay muchos momentos de encuentro. Es como que los conflictos se zanjan, pero con la derrota total. Con la eliminación de una de las partes. Y eso no es la dialéctica. La dialéctica hegeliana no es eso, no es la supresión de uno de los polos. Claro. ¿Qué es lo que quiso hacer, por ejemplo, esa dictadura que vos dijiste del 76? ¿Qué quiso hacer? Resolver la contradicción de la violencia que había, suprimiendo uno de los polos. Eso no es. La dialéctica es otra cosa. Bien.
Una de carácter personal y más televisivo, o sea, el motivo que nos reunió es la presentación del libro, pero no puedo dejar de hacerte esta pregunta que me inquieta como sanfrancisqueño y por tu experiencia. Vos fuiste candidato a intendente en Córdoba, sos concejal en la ciudad de Córdoba. Un sanfrancisqueño como vos llegó a la intendencia, es el segundo ya, porque Giacomino también era sanfrancisqueño. Evidentemente San Francisco pesa en Córdoba capital. Martín Yarlor, una referencia muy importante política de San Francisco, claro. De este tiempo, ¿no es cierto?, de San Francisco, del departamento, intendente de Córdoba. A nosotros nos cuesta pensarlo en esos términos. Por eso lo que te quiero preguntar es esto. Primero, ¿cómo se explica este fenómeno? Porque estamos hablando de una historia reciente, sí. Es decir, no estamos entrando en cuestiones de la veda electoral ni nada que se le parezca. ¿Cómo explicás este fenómeno de que un sanfrancisqueño gane una elección, alguien que fue intendente hace tan poquito en San Francisco, sea electo intendente en Córdoba? ¿Y a qué se enfrenta Yarlor? ¿Qué chances, digamos, le ves de enfrentar este desafío, bueno, con éxito? Vos sabés que yo sabía que me ibas a meter en problemas, que querías meterme en problemas. Y bueno, para eso estamos acá. Es la última. Es el Pastore de siempre. Lo conversábamos hoy en la mesa, y lo digo con la misma honestidad. Yo obviamente le deseo lo mejor, porque Córdoba está muy mal. Del mismo modo que, sinceramente, sin hacer política, encontré bien a San Francisco. Luce bien. A lo mejor tiene un montón de problemas, seguramente lo tiene, pero luce bien. Córdoba hasta luce mal, huele mal. Lamentablemente, a quienes conocimos otra Córdoba nos llena de dolor ver la Córdoba en esta situación. Córdoba está contaminando la laguna Mar Chiquita, la cuenca de Mar Chiquita, porque no está procesando las aguas cloacales, por ejemplo, para citarte una de tantas. Entonces Yarlor va a tener que enfrentar problemas de larga data. No todo, para ser completamente justo, no todos los inventó Mestre. Sí creo que no resolvió casi ninguno y agravó muchos, que heredó a su vez el actual intendente Ramón Mestre. Entonces la agenda es brava, Es brava porque hay cuestiones muy urgentes. Una ciudad que ha crecido, recordemos, 1.500.000 habitantes. ¿Cuánto tiene San Francisco? ¿75 más o menos? Por ahí debe tener. Sí, 70. Ponele, sí. Son 20 veces más, pero con una realidad social mucho más desigual, mucho más acuciante que la de San Francisco. Por lo tanto, el esfuerzo de quien sea, le va a tocar a Martín, pero de quien hubiera sido, como dijimos hace un rato, la agenda es la misma. Y el intendente, y todos lo sabemos, la agenda es mucho más cercana. Y cuando vos te alejás al nivel nacional, provincial, municipal, cuando te vas alejando, la agenda institucional, ¿viste? Las cuestiones de la justicia, qué sé yo, no están tan cerca de la gente. Pero el alumbrado, barrido, limpieza, los residuos, los líquidos cloacales, el transporte, eso le pegan en la piel a la gente, eso no esperan. Yo confío, Martín tiene muchas condiciones, tiene una gran experiencia, porque tampoco eso es para aprender en el cargo, ahí el que llega tiene que saber lo que tiene que hacer, todo eso lo tiene. Va a necesitar un gran apoyo, un gran compromiso, que creo que lo tiene, así que esperemos que le vaya bien, pero sobre todo por el bien de los cordobeses, que hace tanto que están esperando una buena gestión. Tito, vamos a liberar la parte televisiva, un encanto la charla, al menos para mí, espero que lo hayan disfrutado los amigos que nos siguen a través de la tele, y bueno, y ahora vamos a ver la reacción. Entonces. Placer, como siempre, charlar con vos de estos temas. En estos días vamos a cumplir ya prácticamente 32, 33 años de relación entre vos y yo, digo yo. Ah, no, yo decía las emisiones de ustedes. Sí, de nuestras, pero... ¿Están cumpliendo también ahora ¿Cuántos años lleva el multimedio? Y vamos por los 30. Mira vos. Sí, señor. Felicitaciones, felicitaciones. Gracias. La gente de Radio Canal se lo merece. Eduardo, que no puede estar acá porque un problemita de salud ahí de la familiar. Está Federico, que es nuestro gerente, y su hijo también. Así que agradecidos por aceptar estas invitaciones y permitirnos a nosotros como Radio Canal, bueno, insistimos, sumar a esa agenda de eventos que tiene San Francisco, que genera la parte pública, pero también la parte privada, que es muy intensa y nos llena de vida y a nosotros nos gusta y nos entusiasma. Así que televisivamente... Vamos a hacer un corte aquí. Lo que va a seguir en la televisión es la segunda hora de 2 horas entre noticias, conducido por Evangelina Dolce. Así que muchas gracias a los amigos que nos seguían en la tele. Nosotros nos quedamos aquí ahora charlando. Mira, tenemos un